Bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos y está aquí en nuestros estudios de congresista Sergio Tejada. Vamos a darle la bienvenida y vamos a seguir hablando de esto que justo acabamos de compartir con ustedes. Este llamado al diálogo que se está buscando por parte del Ejecutivo y que al parecer ya ha habido un eco de parte de algunas fuerzas políticas del Congreso de la República. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, en principio su opinión, ¿qué le parece estas reacciones que se han dado, diferentes tintes, ¿no?, respecto a esta convocatoria de diálogo para salir adelante respecto de esta, podríamos decir, de este golpe de la crisis que nos viene llegando al país? Sí, bueno, ya desde hace algún tiempo había una posición de buscar dialogar con todas las fuerzas políticas. Recordemos que el mensaje del presidente el 28 de julio se habló de descentralización, se hizo un llamado al Congreso y a las distintas fuerzas, a los gobiernos regionales, a abordar el tema de la descentralización, y se hizo un llamado también a abordar conjuntamente el problema de la inseguridad ciudadana. Ahora que se ha sentido de alguna manera el impacto de la crisis internacional, se hace un nuevo llamado en este marco a todas las fuerzas políticas a discutir cómo hacemos para salir mejor de esta situación, y hemos visto diferentes tipos de respuestas, ¿no? Creo que hay algunas respuestas con condicionantes que no son los más adecuados para empezar a discutir, y también había algunas respuestas con muchas descalificaciones, ¿no? Es el premier Jiménez. Entonces creo que el primer paso, si nosotros estamos llamando a todas las fuerzas políticas, sería tener una actitud similar, ¿no? Y dejar de lado algunas discrepancias que vamos a seguir teniendo sin duda, pero ahora de lo que se trata es ver cómo solucionamos un problema de Estado, un problema de todo el país, que es salir de la mejor manera de este impacto de la crisis internacional. ¿Cuál ha sido la posición de la bancada de Gana Perú al respecto? ¿Ya han tenido alguna reunión, alguna coordinación, alguna posición al respecto? Bueno, para nosotros es necesario generar un clima de estabilidad. Tiene que haber estabilidad social, estabilidad política, porque mira, no todos los sectores de la economía están en dificultades. Crece la construcción, crece el sector servicios, pero sí es evidente que hay una caída de los precios internacionales que impacta además en temas como el canon. Tú sabes que es el 50% del impuesto a la renta. Entonces, esto ya se está sintiendo en algunas regiones y necesitamos el apoyo de todas las fuerzas políticas, de los parlamentarios de esas regiones, para ver las mejores maneras de diálogo y de solución de estos temas financieros, ¿no? Se está hablando, ya el presidente lo ha dicho, que se va a garantizar que ninguna obra se quede sin financiamiento, ninguna gran obra. Hay un fondo de contingencia muy importante en el país. Las reservas internacionales son las más altas de nuestra historia. Entonces, hay condiciones para llevar bien esta situación, siempre y cuando haya también paz social, siempre y cuando haya voluntad de los actores de buscar soluciones conjuntas. Claro, voluntad de los actores que, sin embargo, también han sido muy rápidos en cuestionar el hecho de que esta invocación o esta exhortación y pedido que se ha hecho para el diálogo, para sentarse a conversar y acordar esta agenda común, no ha sido realizado por el propio presidente de la República, sino por el primer ministro. Sí, pero justamente te estaba contando el marco en donde el presidente desde 28 de julio ya estaba haciendo un llamado para temas específicos, descentralización, inseguridad ciudadana, pero se suma el tema de la crisis internacional. En ese marco el premier Jiménez hace un llamado. Claro. Y es respondido de distintas formas. Hay fuerzas políticas que lo han querido descalificar, eso es cierto, y que creo que hubieran tenido estas expresiones, así se hubiese tratado al propio presidente de la República. Fuerzas que de repente no están muy interesadas en dialogar o que quieren poner condicionantes. Y hay que separar. Por ejemplo, decir que una condición para el diálogo es que se acabe la media comisión o que se vaya Julio Arvizu, me parece que es inaceptable, ¿no? Son cosas totalmente diferentes de la situación económica del país. Es aprovechar esa situación. Sin embargo, y yo continúo con esto de los cuestionamientos, ¿no? Hay críticas bien ácidas en las cuales se señala que convocar ahora a las fuerzas políticas, justo en estos momentos, es de alguna manera como que licuar la responsabilidad que tiene, ¿no?, el gobierno central en los temas de esta desaceleración en el tema económico y que salpique a todos por igual, ¿no? Eso es lo que se está escuchando. Sí, pero no es así. Como te decía, ya esta voluntad de diálogo viene de antes y no creo que se hayan tomado decisiones equivocadas en el gobierno, que hay un impacto internacional evidente en un sector, caen los precios internacionales, eso nosotros no lo controlamos. Y yo sí te podría decir un conjunto de medidas acertadas, ¿no? Pues las medidas que han llevado a que tengamos las más altas reservas internacionales de nuestra historia, a que hayamos fortalecido el Estado y incrementado la presencia del Estado en distintas partes del país, a que tengamos un fondo muy importante de contingencia que puede servir justamente para disminuir este impacto del canon en las regiones.
además una intención de diversificar más la economía, un fortalecimiento del sector terciario y bueno, distintas cosas que pueden ayudarnos a llevar mejor esta crisis. Recordemos que el año 2009 tuvimos un impacto de la crisis internacional también y crecimos 1%. Y ahora nos dicen que nos pueden prestar a los ministros que estuvieron en ese momento, que además son técnicos independientes, no eran del partido de gobierno anterior, pero la economía creció 1%. Y ahora parece que vamos a estar en mejores condiciones para que la economía crezca 5,5, 6%. Ahora, bueno, Alberto Cuquín en la mañana comentaba y decía que el ruido político está de todas maneras afectando a este desarrollo, a este crecimiento económico que todavía se sigue dando en nuestro país y que, como lo indica, se espera que sea 5, un poco más por ciento en su crecimiento del PBI. ¿Qué hacer para separar y dejar de lado este ruido político para que el desarrollo económico siga su buen camino y tenga mejores resultados? Bueno, ese es parte del reto y creo que ese es uno de los motivos centrales del diálogo entre las fuerzas políticas, ¿no? Podemos discrepar en muchas cosas y está bien que así sea porque estamos en una democracia, pero hay que plantearnos objetivos nacionales. Así como en un momento de crisis política el acuerdo nacional fue un espacio importante de convergencia de las fuerzas, hay que tener un acuerdo nacional o, digamos, potenciar, hacer una continuación de ese acuerdo nacional para el posible impacto de la crisis internacional y los temas que ya se vienen discutiendo, como la inseguridad ciudadana, la descentralización o algunos otros. ¿Y no sería interesante llevar esta discusión al acuerdo nacional, no para tener una política de Estado probablemente, pero sí de repente como un centro de diálogo, de entendimiento? Sí, por supuesto. Yo creo que recién se ha planteado este espacio de diálogo, no se ha especificado todavía de qué manera se va a dar, y el Acuerdo Nacional es un escenario positivo, que ha tenido bastantes resultados interesantes y que debe guiar las políticas más allá de los gobiernos, ¿no? Ahora, ustedes como miembros pues del partido oficialista dentro del Congreso de la República, imagino tienen la oportunidad de captar y saber cuál es la apreciación que se hace en relación a este tema, a esta invocación a un diálogo, porque hemos visto, claro, la presentación de los principales voceros de las distintas agrupaciones, pero muchas veces ocurre que hay una cosa que se dice para medios y otra cosa lo que ocurre en el interior del Congreso. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Hay una sensación de querer trabajar en unidad? Bueno, fuera, ¿no? Bueno, creo que no todas las fuerzas políticas responden de igual manera, ¿no? Hay diferentes tipos de oposición. Hay una oposición que busca apoyar a que se lleven las cosas de la mejor manera, una oposición ideológica que discrepa en posiciones, pero que no es destructiva. Hay oposiciones que buscan réditos políticos y hay oposiciones que buscan debilitar al gobierno, que ven en el debilitamiento del gobierno una posibilidad de crecer, ¿no? Eso es evidente. ¿Y usted considera que este tema se está manejando como para debilitar, yo creo que hay para todos los tipos de oposición en este momento dentro del Congreso, ¿no? Es parte de la democracia, pero vamos a seguir insistiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora que yo quisiera aprovechar su presencia para cambiar un poco el escenario y preguntarlo. Hoy día se ha publicado ya en las normas legales del peruano la ley 30077 contra que agudiza las sanciones, donde, por ejemplo, para el caso de delitos de corrupción que hayan cometido funcionarios públicos, se duplica los plazos de prescripción. Eso está muy bien. Creo que en este gobierno se han dado pasos muy importantes en la lucha contra la corrupción. Iniciativas como esta, iniciativas que van a tener que aprobarse, que las quisimos impulsar y tuvimos el rechazo de algunas fuerzas políticas, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. También había una labor muy importante de la Procuraduría Anticorrupción con el cobro, por ejemplo, de reparaciones civiles, algo que no se hacía en otros gobiernos. Se dejaba que la gente deba y cuando salía de la cárcel podía seguir gozando de los beneficios de la corrupción. Entonces, ahora está tomando medidas mucho más estrictas en reparación civil, en penas, y tenemos que avanzar más. Tenemos que ver el tema de la muerte civil para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y a nivel de la megacomisión, ¿tenemos alguna novedad? ¿Cómo van los avances? No puedo dejar de preguntarle al respecto. Estamos en la fase final. Como habíamos dicho ya hace varios meses, no vamos a pedir una nueva ampliación. Tenemos hasta finales de octubre, principios de noviembre. Estamos revisando ya los informes y estamos viendo si es que es necesario, si es que es indispensable alguna nueva citación. Pero en principio ya terminamos con el cronograma de interrogatorios que nos habíamos propuesto. Y estamos incorporando, por supuesto, todas las denuncias periodísticas que están saliendo casi diario, ¿no? Porque este es un tema, como dije varias veces, que es una caja de Pandora. Uno sigue viendo y siguen apareciendo nuevas cosas, siguen apareciendo nuevos elementos y todo esto lo tenemos que incorporar para el informe final. Ahora, ¿no hay temores de que se den algún tipo de condicionamiento en el tema del apoyo a este pedido que se ha hecho en relación a estos temas? Eso es lo que no se debe aceptar de ninguna manera. Una cosa es
si se cumplió o no se cumplió con la ley, claro, y otra cosa es el debate político para temas de interés nacional. O sea, no podemos mezclarlas. Aquí no se puede decir, yo te apoyo, pero olvídate que aquí se hizo algo irregular. Claro, no se puede, no se debe, pero No. usualmente, ¿qué es lo que nos dice pues, es la experiencia en nuestro país y en el Congreso? Sí, pero hay que ser, ¿no? Creo que este es un tema en donde no se puede transar. Vamos a tratar las cosas de manera diferenciada, por supuesto. Creo que podemos evitar confrontaciones políticas innecesarias, pero la investigación tiene que seguir, definitivamente. Y si hay responsabilidades, tienen que establecerse, ¿no? Bien, bueno, vamos a estar al pendiente entonces de los resultados que pronto se den a conocer. Yo creo que todo el Perú necesita tener las cosas bien claras de cómo han funcionado, cómo han actuado nuestros funcionarios públicos en algún momento. A mayor responsabilidad, mayor podríamos decir, juicio de valor tendremos que dar al respecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas Muchas gracias. Hemos estado con el congresista Sergio Tejada, congresista de Gana Perú, y pues, también presidente de la llamada Mega Comisión encargada de investigar estos presuntos actos de corrupción de la gestión anterior, Julio. Bien, vamos a hacer una